Y ahora sí, damas y caballeros, les traigo un show, pero de primer nivel, porque cuando me empecé a compartir con ustedes todas mis ideas, todas mis locuras y enseñanzas de negocios y lo que he aprendido a través de la vida, siempre yo me he recargado en el conocimiento mayor, aquellos que en verdad comparten valor. Y el día de hoy tengo conmigo a alguien que les quiero presentar, si no lo conocen, se llama Pablo Gil, pablogiltrader.com, vayan a dar una vuelta, ahora voy a platicar por qué, porque Pablo ha estado por más de 35 años en todo lo que es en todo lo que es en el análisis económico financiero, ha trabajado en HBC, ha trabajado en Santander, en las compañías más grandes, ha manejado más de $500 million también en un fondo, ha hecho de todo. Y si de alguien queremos aprender, es de Pablo Gil. Y ahora, para que vean, porque todo el mundo siempre me pregunta, ¿dónde puedo aprender un curso dónde puedo ver un curso que me enseñe en verdad qué aprender y qué no, y de algo que tenga valor? Aquí se acabó, no tienen que buscar en ningún otro lado. Damas y caballeros, les presento a Pablo Gil. Les voy a dejar aquí abajo todos los enlaces para el curso, para que se puedan meter, verlo y aprender de los grandes. Mi queridísimo Pablo, bienvenido. No puedo creer, siento que me saqué la lotería hoy teniéndote por aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío, Alejandro. Muchas gracias. Estoy genial. Oye, de verdad, tener a alguien como tú por acá que le pueda compartir a la gente todas sus enseñanzas, todo lo que has aprendido a través de tu carrera, se me hace brutal y sobre todo porque lo has hecho gratis a través de todo este tiempo, has compartido todo, ahora sí que analizas el mercado en tiempo real, acabas de ganar el 2022 el analista del año también, o sea, no te faltan premios, así que es un honor tenerte por acá y no puedo esperar a que la gente aprenda de ti y que también vean, porque la gente va a reconocer patrones de ti para saber si ellos también lo tienen en la sangre o no. Y te quiero empezar esta entrevista con esta pregunta. ¿Cuál fue lo que te levantó el interés en la economía? ¿Qué fue ese gusanito que te dijo, esto me interesa y las finanzas? Hay que remontarse a la época en la que yo empiezo, porque para mucha gente joven no lo entenderían. No había internet, no había móviles, no había Windows, no había ratones, no había discos duros. ¿No? Hay que ver la película de Wall Street, de Charlie Sheen, Buenísima. Michael Douglas, con esos monitores en monocromo verde y esos teclados inmensos. Esa era la época en la que yo estaba. Yo estudiaba una carrera que era economía. Nosotros la llamábamos aquí en España empresariales. Uh -huh. Eh, y yo no era buen estudiante, tampoco era un desastre, pero no era bueno. Y en tercero de carrera tuve la gran oportunidad de hacer prácticas no pagadas en Banco Santander. Y de repente fui a parar a la tesorería, donde estaba en esa sala oscura con todos estos monitores, los teléfonos, pues como una película, para mutear, um, cintas que grababan todas las conversaciones. Parecía como muy de película, ¿no? Y yo me enamoré en aquel momento, ¿no? Las cifras que se manejaban eran astronómicas, la forma en la que se contrataban, se compraba, se vendía. Y yo salí de allí después de 2 meses y lo primero que hice fue irme a personal de Banco Santander y decir que quería trabajar sin cobrar, ¿no? Esa es una frase que siempre repito, pero fue así. Me dijeron, es de las mejores cartas de presentación que nos han hecho, ¿no? Quiero trabajar para usted sin cobrar. Y yo tenía un hambre tremenda, tenía 20 años. Me fascinaba todo, desde el poder acceder a la computación, porque en aquel momento los PCs no existían, ¿no? Los ordenadores personales no existían. A nivel particular eran demasiado caros. Y yo me enganché ahí desde el inicio y vine a hacer los mercados. En España, por ejemplo, no existía el mercado de derivados. Estaba en Chicago Board of Trade, sí existía, pero no en España. Con lo cual vas viendo cómo nace el mercado de opciones, el mercado de futuros, el mercado de la renta fija, cómo se va desarrollando. Y entonces, de alguna manera lo palpas desde sus inicios, ¿no? Y en las tesorerías, como me pasó a mí, rotabas mucho, no te dejaban en un departamento todo el tiempo, sino que ibas cambiando cada poco tiempo y eso te permitía ver algo que tal vez es lo que yo he hecho más en falta ahora, es el mundo en 360 grados, que la gente entienda la relación que hay entre el mercado de renta fija, renta variables, divisas, política monetaria, política fiscal, cómo te afecta todo. Es decir, al final esto es un puzzle, ¿no? Y cuando tiras de una pieza afectas al resto y la gente normalmente se concentra mucho en una única pieza en lugar de ver el bosque entero, ¿no? Creo que esa sería mi enamoramiento con el mercado nace ahí, en los 20 años prácticamente.
Y ahora, acá, de todo lo que hiciste, ¿cómo acabaste haciendo todo lo que hiciste? Fuiste, estudiaste economía activamente, dijiste, quiero hacer esto. Luego hiciste el internship, obviamente te encantó al punto que fue de, quiero estar aquí, te dan Ajá. trabajo y de ahí, para el resto de tu carrera, ¿qué fue lo que te guió? ¿Qué fue lo que más te gustaba y fue cambiando eso o no? Yo creo que, como nos suele pasar a todos en la vida, cuando das con un buen mentor, ¿no? Tú te enamoras de algo porque alguien te lo presenta muy bonito o te lo presenta como un reto. El que te lo hace aburrido hace que no te guste indagar, ¿no? Entonces yo tuve la suerte cuando era tan joven, de conocer gente muy buena, traders muy buenos. No tenían formación muchos de ellos, pero tenían un instinto, ¿no? Yo me acuerdo de uno de ellos que era trader de divisa, era un fenómeno, y él decía, yo tengo feeling. Y yo siempre le he preguntado, digo, ¿pero qué es feeling? O sea, necesito entender. Y me decía, bueno, feeling, tú vas con una posición en aquella época, dólar marco, ¿no? Marco alemán, Ajá. dólar marco, y vas ganando dinero, pero te tocas la tripa, y me decía, te tocas la tripa y la notas mal, ¿no? Y yo decía, ¿de qué me habla este tío? Me dice, salte, salte. Y hay otras veces que estás perdiendo mucha plata pero la tripa está súper tranquila. Entonces tú estás ahí doblando posición. Y yo le miraba y digo, Pepe, no entiendo nada de lo que me estás contando. Y me decía, bueno, ya lo entenderás con el tiempo. Es una persona con un instinto de trader puro que es difícil, muy difícil encontrar y del cual yo aprendí un montón. Y luego hay gente que es al revés, que no tiene tanto instinto, pero lo que tiene son capacidades analíticas enormes, ¿no? Y también aprendes mucho de ellos, de sus modelos, su método, su disciplina. Al final yo he tenido la suerte con estos 36 años de conocer gente de todo tipo en todos los mercados que se te ocurra, y de todos he conseguido pues extraer aquello que me ha parecido bonito, y llega un momento que es casi llegando al final de mi carrera, ¿no? Que piensas, ¿y ahora qué quieres hacer con esto? Y como tú indicas, cuando tú te sientes realizado, estás en una posición idílica para decir, bueno, lo que quiero es compartir. Me parece que es fabuloso tener la capacidad de trasladar conocimientos y recibir, pues, el agradecimiento de la gente, ¿no? Es una forma, digamos, de estar aquí y decir, bueno, yo te muestro esto y la gente me dice, por fin lo entendí, jo, qué bueno el ejemplo. A mí me llena muchísimo y me voy a la cama con una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces, dices, bueno, hagamos esto, democraticemos el concepto de las finanzas y la economía, que la gente entienda de verdad cómo funciona, porque la economía es muy bonita, tú estás inmerso en eso, te guste o no, eres inversor, te guste o no, con lo cual dices, bueno, pues enseñemos a hacerlo bien, ¿no? En lugar de que vayan por ahí por el desierto sin saber hacia dónde apuntan. Y estoy viendo ahí un par de patrones. Estoy viendo que te gusta mucho aprender cosas nuevas. Estoy Oh, viendo que no tienes miedo de probar esas cosas nuevas y de aprender de diferentes personas todas esas cosas nuevas y que te gusta probar tecnologías nuevas. Porque te iba a preguntar entonces, antes de que lleguemos a la parte a la que sigue, ¿cómo es que acabas en YouTube? Porque ahora que escucho este patrón de, bueno, es que llegué y estaba viendo los monitores y era como en la televisión. ¿Cómo es que llegas a YouTube? Porque ese es un brinco muy difícil para el mainstream normal. ¿Cómo es que acabas aquí? a mí me pilla muy mayor, además, con lo cual, bueno, No. siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que alrededor tuyo que te incita o te propone proyectos, y yo normalmente tiendo a, en lugar de decir no, no, gracias o no me interesa, siempre escucho, ¿no? Porque las ideas vienen de los sitios más insospechados. Y esta persona me dijo, Pablo, de verdad, es un gusto escucharte. A mí me da esta vergüenza de decirlo en voz No, alta, no, ¿no? no, 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 sin pena. Este es el 2023, sin pena de Vale, todo lo y me que dice, somos buenos en. yo me quedo prendado, mira cuando das una conferencia, la gente no se mueve del asiento, tienes facilidad, mucha facilidad para transmitir y tienes conocimientos, mézclalo y ponlo en función de la ventana más grande que hay, que es en este caso, por ejemplo, YouTube. Y bueno, pues dije, vale, de acuerdo. Y a partir de ahí, mis hijos, papá, tienes que estar en TikTok, tienes que estar en Instagram, deja Facebook, haz esto, haz esto otro, y se empiezan a involucrar, ¿no? Y a dar su opinión y cambia. ¡Qué horror de miniaturas! Uno de ellos me dijo, tienes una miniatura que parece un anticlick. Y yo digo, ¿qué es un anticlick? Me decía, papá, es horroroso, no se ve nada, la letra es pequeña, tú apareces en una esquinita. Y yo que decía, tú no sabes lo importante. Y entonces está muy bien porque ellos mismos me fuerzan
adaptarme y me dicen, Claro. yo clico aquí, tú tienes que emular esto. Y entonces yo, que como tú dices, me encanta aprender, pues hablo con un amigo y me dice, no, no, olvídate de PowerPoint, vete a Canva. Y me meto en Canva y me empieza a explicar cómo funciona. Y digo, esto funciona muy bien este programa, sí. Oye, y este otro podrías utilizarlo para redactar los documentos a un lenguaje mejor. Y empiezo a juguetear y entonces de repente llega, como ya sabrás, todo el tema de inteligencia artificial y alguien me dice, no, tienes una aplicación que puedes meter en el propio Canva que te va a ayudar. Y empiezo a meterme en ese mundo que no conozco, que no conocía y me vuelve a apasionar, ¿no? Y mi gran problema es, como yo digo, que no, los días no tengan 36 horas porque siempre tengo muchísimos artículos que quiero leer, muchísimos programas que quiero probar porque me llena, porque realmente me divierte. Para mí aprender es como un hobby y aprendo de finanzas de otra gente que sabe más que yo y de formas de analizar que a lo mejor yo no utilizo y controlo menos y aprendo de temas que no tienen nada que ver con finanzas, como es, pues bueno, la inteligencia artificial o programación algorítmica o lo que hace mi hijo de metaverso y web 3.0. Todo me llama la atención, sinceramente, y creo que es muy bonito que no te pare las ganas de aprender nunca. Es No, fundamental. ahí veo una paralela muy grande también conmigo, porque a mí también me encanta aprender y cuando empecé a ver tu contenido, es lo que me di cuenta. Este man sabe de todo y se la sabe, pero bien. Ya llevas un rato dándonos excelencia en todo lo que traes. Y por eso, que acabes en YouTube, no, y digo no que acabes en YouTube, pero que hayas llegado a YouTube, que estés en redes sociales compartiendo. Y eso se lo digo a la gente de verdad, de corazón. Hay poca gente que a este grado de nivel de entender algo, de comprenderlo, trayectoria de carrera, puede enseñarte lo que Pablo, y se los digo de corazón, de los mejores. Yo me siento siempre le digo esto a mis amigos, yo me siento el presidente del mundo porque tengo gente como Pablo Gil que me da consejos, que me presenta un análisis y ya de ahí yo puedo escoger, según yo y mi pequeño cerebro de cacahuate, qué es lo que voy a hacer. Pero en verdad esto es muy raro, así que de verdad, y voy a tomar el espacio una vez más para decirle a todo el mundo, dense una vuelta aquí abajo, quieren aprender de alguien que vale la pena y saben que no les recomiendo nunca nada, saben que no les estoy vendiendo yo tampoco membresías de nada. Vayan a aprender de Pablo Gil. ¿Quieren aprender de los grandes? Vayan a aprender de Pablo Gil. Y no nada más dejaste de aprender, Pablo. Sigues, que es lo que más me gusta, y sigues informándote. Estás aprendiendo inteligencia artificial ahora, como dices, todo lo que es programación logarítmica, etcétera. Me fascina, me fascina, me fascina todas las características que te hacen, porque yo creo que mucha gente en estos momentos está viendo y dice, a mí me gusta aprender, a mí me gusta conocer cosas nuevas, a mí me gusta intentar esto. Y esas personas quiero invitarlos que intenten, que se den una vuelta a este tipo de trabajo, porque tal vez tengan ese instinto, ¿no? Como el karateca. Si alguien te dice que si tienes buenos reflejos y te mueves rápido y aparte eres coordinado, deberías de ser karateca. Esto es más o menos, si escuchaste lo que eres bueno en y lo que ves que Pablo tiene interés y ha sido bueno en, pues claramente aquí tienes algo que hacer. Ahora, ¿tú crees que cualquier persona puede convertirse en un buen trader? Esa es una pregunta muy buena. Creo que hay que diferenciar. Yo creo que todo el mundo puede llegar a ser capaz de ganar dinero invirtiendo. Eso creo que está al alcance de todo el mundo. Ganarse la vida haciendo trading es distinto. Porque para hacer trading y ser exitoso necesitas un control emocional brutal. Yo creo que te diría que el 80% del éxito de un gran trader es el control emocional. Y cuando he tenido alguna persona que me ha preguntado más extensamente, pero ¿a qué te refieres? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? A mí yo soy un enamorado del tenis y cómo no, pues en España tenemos a Rafael Nadal. Sí, Y nada cuando más. yo siempre les digo lo mismo, digo, Rafael Nadal juega al tenis increíblemente bien, pero hay muchos otros tenistas que juegan increíblemente bien también. La gran diferencia entre Nadal y el resto probablemente está aquí, es en el control mental que tiene durante el partido. Cómo es capaz de luchar cada golpe, cada bola, a pesar de ir abajo en el marcador, cómo es capaz de concentrarse cuando lo tiene muy complicado. Es ese punto, ¿no? De no venirte abajo el que marca la diferencia. Yo creo que a un trader le pasa lo mismo. Tú tienes que tener una metodología. Esa metodología habrá veces que funcione mejor y a veces que funcione peor. Tanto cuando funciona muy bien como cuando funciona muy mal, tienes que tener una solidez de estabilidad mental que no te haga hacer tonterías, que no digas, pues voy a intentar recuperar esto rápido, voy a hacer el doble de importe que otras veces.
esos comentarios que hace gente, ¿no? El mercado me lo debe, me la va a pagar. Digo, no, el mercado está ahí, no te debe nada, no lo personalices. Es un conjunto de millones y millones de traders haciendo cada uno lo que puede y el resultado es que sube o baja. Tienes que verlo así como algo muy objetivo y a veces acertarás y a veces fallarás, pero tú tienes que ser disciplinado con tu método, disciplinado con tus niveles. No puedes permitir que algo donde pensabas perder $1,000 acabes perdiendo 10,000, ¿no? Simplemente esa parte es la que creo que no todo el mundo tiene. Esa capacidad de sufrimiento, de mantenerte en tu pauta, y eso no te garantiza que no vayas a ganar dinero, que no vayas a perder dinero en muchas veces, pero es parte de este juego, ¿no? Y tienes que asimilarlo. Habrá veces que aciertes y habrá veces que falles. Y tú tienes que seguir un poco robot, ¿no? En tu mecánica. Eso, cultivarlo es muy difícil. Mantenerlo en el tiempo durante años es muy, muy complicado. Por tanto, ¿Por qué es difícil mantenerlo a través del tiempo? porque uno tiende a... Todo el mundo queremos evolucionar, ¿no? Entonces, tú partes de una idea a lo mejor muy sencilla de metodología, de análisis, y vas incorporando ingredientes. Uno de los mayores errores que yo he cometido y que he visto cometer a la gente es querer meter demasiados ingredientes de golpe en el plato, ¿no? Entonces dices, bueno, yo siempre les digo, si tú haces unos huevos fritos con patatas, es fácil ver el error. No eché la sal, rompí el huevo antes de echarlo a la sartén, o lo quemé demasiado, dices, o lo dejé crudo. Dices, vale, son 4 opciones. Y lo valoras, lo arreglas y punto. Ahora, cuando tú haces un guiso complejo, y dices, no, metí la becada en el horno, le hice un relleno de verdura y además tenía unas compota de manzana por fuera y tal, y lo complicas tanto que al final, cuando sabe mal, dices, ¿pero qué falló? Dices, no lo sabes. O sea, realmente hay tantos componentes en ese plato que es muy difícil saber qué falló y por tanto es muy difícil arreglarlo. Cuando tú estás en el tiempo y avanzas, siempre tienes esa tentación de correr, ¿no? De decir, oye, vi una cosa que me encantó, voy a introducirla, voy a meterla dentro de mi modelo, y desvirtúas tu forma de hacer las cosas de golpe. Y volver atrás es muy difícil. Entonces, es una maratón, tienes que entender que esto es un proceso de aprendizaje continuo y que tienes que dosificar muchísimo lo nuevo que vas incorporando en tu metodología de análisis. Y lo más importante, Alejandro, si deja de funcionar, no creas que es que el método ya no vale. Es que hay veces que el método no funciona. O sea, tienes que asimilar que hay veces... O sea, cuando Nadal pierde el partido no es porque de repente se le olvidó jugar al tenis, no, es que simplemente no le salió bien, punto, y habrá otro partido después. Tiene todo el sentido del mundo. Nunca lo había pensado así también en todo lo que acabas de decir, ¿no? Porque se compara muchísimo justamente con un deportista. Tienes que nacer de cierta forma. Puedes tener 2 grandes futbolistas, un ejemplo más generalón. Tienes a Messi y tienes a Cristiano Ronaldo. Messi nació hecho, él tiene el temperamento acá, tiene los movimientos, tiene todo, no tiene que practicar tanto. Ronaldo se tiene que mantener, es el que tiene que todos los días trabajar mucho más para poder llegar a ese nivel y poder controlarlo, como dices. Control es algo que yo nunca había visto porque normalmente te paga aprender más a través del tiempo y hacer cosas más complejas. ¿A qué me refiero con eso? Empiezo yo en internet a hacer videitos. Hago una compañía de lado que es de tecnología y luego junto las dos y puedo crear un producto bastante grande. Normalmente la complejidad te paga en tu aprendizaje, pero aquí, de cierta forma, eso te puede deteriorar el análisis que estás haciendo y tu base. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, pero imagínate que en lugar de haber hecho, tú haces una inversión en una nueva tecnología y lo juntas con los vídeos, imagínate que en lugar de eso hubieses ampliado tu modelo de negocio demasiado agresivo al principio y en lugar de una empresa intentas montar 8. Ujú. Todavía no tienes consolidado realmente las sinergias entre las distintas empresas y de repente le quieres meter los vídeos de YouTube. Y en la mezcla final dices, no es lo que yo esperaba. Esto, te digo, ¿cuál es el error? Digo, el error a lo mejor es que has avanzado demasiado de golpe. En lugar de como lo has hecho, que es correcto, es introduzco una nueva cosa, mezclo, veo el resultado, avanzo, busco otra Oh, cosa. Entonces, hay mucha gente que cuando aprende, se estudia un libro, se estudia un curso y en esa información le llega, oye, he visto un indicador ADX o Average to Range o he visto MACD, lo que sea. Elliott Waves, Lo ajá. quiero poner todo de golpe en marcha. Digo, ¿dónde vas? No es así como se hace. Tienes que dosificar el proceso de adaptación de tu modelo para tú mismo entender qué pasa con los resultados.
A eso me refiero un poco con ser consciente de que esto es una maratón y que tienes que dar paso a paso y evaluar cada paso que das. No puedes dar 100 pasos y luego ponerte a mirar el resultado. Ir agregando capas, ¿no? A tu conocimiento una por una, Exactamente. no varias al mismo tiempo. Y lo que dijiste y también mantenerte frío, ¿no? A través del tiempo, Así eso es algo que de cierta forma en YouTube, no sé si ya lo aprendiste o lo vayas a tener que aprender, es algo que se tiene que mantener también, de verdad, es una de las cosas más difíciles, porque te metes, entras encantado de la vida, estás muy contento compartiendo y tienes como una racha de 3, 4 semanas donde todo el mundo te tira y de repente empiezas a perder el cool y se nota. De cierta forma lo veo también así con las emociones de un trader cuando está tomando decisiones, ¿no? A futuro. ¿Eso podría ser más o Sí, menos una comparativa? sí, totalmente. Mira, Ok. una cosa, y esto lo has comentado tú, el otro día otro youtuber me dijo exactamente igual, me dijo, Pablo, cuando empiece a enfriarse tu canal, no cambies nada, está genial. Son rachas, ¿vale? No. Y le dije, no, sí, gracias a Dios yo lo conozco desde el lado del trading. Sé que no tengo que cambiar mi método porque un mes no salga bien o incluso porque 4 meses no salga bien. Llevo 36 años con mi método, con un método que evoluciona pero lentamente y estoy muy tranquilo. Ya sé que hay rachas malas y rachas buenas. Tengo que asimilarlo yo, no los demás. Me pasa que muchas veces dices, bueno, de repente tú dices, el mercado tiene riesgo, cae, todo el mundo está como emocionado, no, es que no falla. Digo, no, te equivocas, fallo muchas veces. Lo que pasa es que detecto los fallos a tiempo, corto las pérdidas, mantengo las posiciones que van bien. Lo que quiero decir es que la gente se enamora y se te desenamora de forma recurrente. Yo no voy a cambiar porque eso ocurra. Yo creo que hay que ser auténtico en lo que haces, ¿no? Y creerte lo que tú haces, y cuando tú crees en lo que haces, lo cuentas con muchísima confianza. Entonces, si yo miro atrás mi experiencia, pienso qué años me fueron mal, qué años me fueron bien, qué cambió. Digo, no, fue el mismo método realmente. Digo, bueno, pues entonces tranquilo. Por delante tienes otra década entera, donde habrá años en los que salga mejor y años que salga peor, pero la suma agregada probablemente sea muy positiva. Y ahí está, y mantener tu rumbo. Ya sabes que va a ser así. Pues claramente la experiencia a través de toda tu vida te ha traído acá y también estás listo para YouTube. ¿Qué te estoy diciendo a ti de estar listo para esto? Pero aprovechando que te tengo acá, te quiero preguntar varias cosas de lo que está pasando alrededor del mundo. Y quiero empezar con esto. ¿Tú crees que estamos llegando al fin de un ciclo económico? Sí, no, ¿y qué quiere decir? Vale, yo creo que sí. Para aquellos que quieran indagar más en esto, yo siempre digo que leo muchísimo. Yo todos los días leo como unas 3 horas, todos los días, de forma Ujú. recurrente, de todo tipo de temas. Me parece que es la única forma de aprender De cosas aprender. nuevas. Y uno de los últimos libros que he leído que me ha parecido apasionante es de Ray Dalio, el de Los ciclos Uh, en el mundo, ¿no? Es un libro totalmente recomendable, el último que ha escrito. Eh, y habla de esto mismo, habla de el imperio estadounidense, ¿no? como una de las potencias económicas que lleva reinando más de un siglo, y pone en contexto lo que ha pasado durante los últimos 1500 años, ¿no? Y te va mostrando las fases que atraviesan todos los imperios, eh, por qué envejecen, por qué acaban muriendo y por qué son sustituidos por otros, ¿no? Y desde el imperio portugués, el español, en los Países Bajos, el imperio británico, el imperio estadounidense y la lucha por parte de China por ser el nuevo imperio, ¿no? Y creo que te abre mucho los ojos porque una de las cosas que para mí más riesgo tiene en este ciclo que creo que se está acabando es el concepto de que podemos endeudarnos hasta el infinito. mm. Eh, al final, la sensación de que tú puedes imprimir dinero de la nada y mandar dinero a los ciudadanos, como ocurrió en 2020 y 2021, ¿no? Para que sigan consumiendo a pesar de que estás viviendo la peor recesión del último siglo y que acaben las bolsas en 2020 en máximos históricos. Y dices, para. Eh, ¿De verdad es tan sencillo? ¿De verdad puedo darle a una maquinita, crear dinero de la nada y redistribuirlo? Entonces yo lo primero que pienso, digo, ¿y por qué somos tan egoístas de no hacer esto a nivel mundial y mandar el dinero a África, gente que se está muriendo de hambre? O sea, si de verdad no tiene coste, ¿cómo podemos estar permitiendo que haya gente que pase el hambre, que pase y que muera como lo hace? Y dices, no, es que tiene un coste. Y hemos visto el coste precisamente durante el último año y medio en términos de inflación, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a aumentar la masa de algo de tal forma, cuanta más cantidad hay, menos valor tiene.
hemos creado el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en menos de 2 años. Y el precio del dólar, la capacidad de compra del dólar se ha hundido. Y la moneda que muestra eso, la otra cara de la moneda, es la inflación. Y la inflación ni siquiera está bien medida, es mucho más alta de la que dicen, pero te da una idea de cómo se diluye la capacidad de comprar. En la República de Weimar, antes de 1925, se quemaban los billetes en las chimeneas para calentarse. Eso ha pasado o está pasando en Venezuela. Es decir, son cosas que ocurren. Dices, vale, vamos a vivir lo mismo. Digo, no quiere decir que vivamos exactamente lo mismo. Lo que sí quiere decir es que hemos entrado en un mundo donde crecemos a base de endeudamiento crónico. Y hemos podido hacerlo porque partíamos de una premisa de que no habría nunca problemas de inflación, porque llevábamos 20 años sin sufrir problemas de inflación. Y eso nos permitía que el coste de la deuda fuese el 0%, que eran los tipos de interés de los bancos centrales. Y el modelo funcionaba porque era así de ridículo. Teníamos 18 trillones de deuda con rentabilidad negativa. Es una anomalía, aunque para mucha gente que está desde hace menos tiempo en el mercado es lo que han vivido y les parece lo normal. Pero no, es absurdo completamente. En una Excel tú pones tipos de interés negativos y la mitad de los modelos salen en error, con lo cual te da una idea de lo absurdo que es. Entonces, ahora me preguntas, ¿va a cambiar el ciclo? Y te digo, sí. Creo que va a ser muy difícil volver a tener inflaciones como las que teníamos antes. Por tanto, va a ser muy difícil que el coste del dinero vuelva al 0% como teníamos antes. Y tenemos 355% de deuda sobre el PIB mundial. Eso quiere decir que ¿qué pasa si el coste de ese dinero, en lugar de ser el que era, empieza a ser sustancialmente más alto, ¿no? ¿Cuánto pueden ganar las empresas con un coste del dinero más alto? ¿Cuánto pueden gastar los gobiernos, teniendo en cuenta que van a tener que hacer frente al gasto fiscal de toda la deuda que tienen emitida? ¿Y cuánto puede consumir un ciudadano a tipos de interés más elevados? Y si eso afecta a tu modelo económico, probablemente lo que vas a vivir es una transformación, ¿no? Y estamos hablando solamente de una pata, que es el efecto inflación sobre el efecto del coste del dinero o coste del tipo de interés a nivel global. Bueno, y en este punto de todo lo que dices, estamos entrando en un periodo completamente diferente al del pasado. Los últimos 40 años, del 71 al 81, tuvimos inflación que subió, bajó, el Fed tuvo que subir los tipos hasta 20 y tantos %, los bajaba, los subía y no paraba. Fue más o menos como la época para controlar y establecer la estabilidad del dólar, si lo quieres ver así, para moverse para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese fue el ajuste después de que sacaron el estándar del oro del dólar, lo ponen aquí. Tienes ese desajuste porque estás imprimiendo más dinero por primera vez, claramente vas a tener esa inflación, etcétera. Lo ajustas y te lo llevas a través del tiempo. Pero ahora estamos viendo esta inflación volver a repuntar y estamos viendo a los bancos centrales alrededor del mundo, mínimo los occidentales, los nuestros, tomando las mismas medidas. Lo hicieron desde el COVID, desde la pandemia se voltearon y al mismo tiempo, hay que imprimir, sí, hay que imprimir, hay que imprimir. En vez de curamos COVID al mismo tiempo, no, hay que imprimir, es lo primero que tenemos que hacer. Y al mismo tiempo se están volteando y ahora es de, ok, tenemos que subir tipos, vamos a subir tipos. Están actuando todos de la misma manera. ¿Crees que en estos momentos, porque esto es algo que yo veo a mucha gente pensar que va a ser el caso, crees que vamos a regresar, que el Fed, que los bancos centrales alrededor del mundo están creando toda esta política monetaria en estos momentos para regresar a lo mismo o vamos a ver algo diferente moviéndonos para adelante? Son preguntas, ojalá tuviésemos la respuesta, pero yo te puedo dar mi opinión. Claro. Son las claves de cómo hay que invertir en la próxima década. Si tuviésemos la ventana hacia el futuro y viésemos esto, bueno, la cantidad de dinero que se podría ganar es incalculable, ¿no? Claro. Yo creo que hay dos puntos que son claves para mí. Uno es, en 2022, empezamos 2022, enero, febrero, incluso principios de marzo, tipos al 0%, inflaciones cercanas al 9%. Todavía hacían compra de bonos, hacían QE. Dices, vale, ¿qué lección sacas de eso? Que los bancos centrales son muy lentos a la hora de darse cuenta del problema. Actuaron muy rápido para conseguir reducir el impacto del COVID, pero tardaron muchísimo en retirar las ayudas. Dices, vale. Y también a nivel fiscal, pero de los políticos, ¿qué menos te puedes esperar que tarden mucho, ¿no? Porque están, yo creo, aún menos cualificados. Da igual el partido a que te guste, yo creo que todos ellos son bastante malos. De acuerdo.
Llega ahora el momento en el que empiezan a combatir la inflación y como han empezado muy tarde, tienen que subir los tipos o las tasas de interés a un ritmo sin precedentes desde los años 80. Y aquí llega la dicotomía entre los alcistas y los bajistas, ¿no? Los alcistas te dicen, da igual, no ha ocurrido nada, el desempleo está en mínimos, el consumo sigue fuerte, la inflación está empezando a remitir. Esto es Goldilocks, no puede haber nada mejor. La bolsa está cara, pero no importa porque la prima de riesgo va a bajar y hay que subirse otra vez en este bull market que empezó en 2009 y que no ha parado. Ese es su argumento, ¿no? El otro argumento, el de los bajistas, dices, también decíamos que iba a haber inflación transitoria en 2021 y luego nos explotó en la cara. Y ni siquiera hemos conseguido que se reduzca. En Europa la inflación subyacente está en máximos históricos todavía, ¿eh? En Reino Unido a doble dígito, más de un 10%. Japón en el nivel más alto en los últimos 25 años. En Estados Unidos es verdad que la inflación general ha remitido gracias a la caída del precio del petróleo y del gas, pero la inflación subyacente está bajando muy lenta y hay todavía inflación en servicios, tenemos todavía la alimentación con más de un 10% de inflación. Por tanto, dices, no des por ganada la batalla. Sobre todo porque es que tienes que bajar al 2%, que está lejísimos. ¿Qué veo yo? Digo, cuanto más tarde en aflojar el mercado, en ralentizarse, en notarse menos consumo, en que la inflación revierta rápido, más va a pensar la Reserva Federal, puedo seguir apretando las clavijas, no pasa nada. Y dices, ya, pero es que hiciste lo mismo con la inflación, seguías estimulando la economía porque dabas por hecho que no iba a pasar nada y luego llegó la inflación y fue un horror. Yo creo que van a cometer, la gente dice, no van a cometer el mismo error, digo, no, van a cometer otro distinto. Van a provocar una recesión profunda, porque tal vez los tipos lleguen a 5,25, 5,50 en un mundo ultraendeudado. Dices, ¿tardará en llegar? Digo, sí, tardará. Va a tardar más de lo que pensábamos que tardaría, pero cuando llegue va a ser probablemente devastador. Entonces dices, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Y dices, pues van a intentar volver a lo mismo, van a intentar... hay que levantar esto como sea, pero la clave aquí es que como han perdido mucha credibilidad por esa lucha falsa o errónea de la inflación, no pueden cometer el error de que se les vuelva a juzgar por el mismo delito. No pueden parar y que la inflación repunte. Porque eso sí que les mataría. O sea, si cometen el error de los 70, y por eso Powell lo dice siempre, no voy a cometer el error de los 70 de dar por terminado el trabajo antes de que esté. Con lo cual a mí a lo que me suena es, te vas a pasar de tightening. Te vas a pasar. Lo estás diciendo. Para cuando pares, va a ser porque es evidente que te has cargado la economía. Y cuando eso ocurra, te vas a encontrar como en 2008, en 2001, 2002, donde la bajada de tipos no arregla el problema, porque en 2008 bajaron 525 puntos básicos los tipos. Y fue después de todo eso y meter un programa de QE1 cuando conseguiste frenar el mercado, no antes. La gente se cree que en cuanto dejen de subir ya está todo arreglado. Y dices, no es así como funciona. Con lo cual, mi opinión es que llegará tardío, pero cuando llegue va a ser un verdadero tsunami. Exactamente, y eso es justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque en estos momentos, y yo creo que mucha gente está poniendo esto un poco como al lado, la inflación es un problema grande en Estados Unidos. Quiero también darte como una buena, no sé qué tanto viajes a Estados Unidos, qué tan seguido no, discúlpame, pero ahí te va. Decimos que tenemos el desempleo en el nivel más bajo. Ajá. Es muy difícil encontrar empleados, muy, muy difícil. Pero los empleados que tienes son pésimos, los peores que hemos tenido en la historia, la menos productividad posible, los que más se quejan y más dinero quieren. Ajá. También estamos viendo en Estados Unidos que hay más vagabundos y más gente en la calle que nunca. Nuestro crimen está alzándose como loco en todos lados y no aparece en las noticias, no sale en ningún lado. Yo tenía propiedades yo me salí justo en la pandemia, fue cuando vendí mi última propiedad. A mí me fue muy bien. Y me hice, ahora sí, el Alejandro de hoy me lo hice por el 2008, 2009, 2010. Invertí en propiedades por accidente porque tenía miedo, porque todo mi dinero que estaba ahorrando estaba desapareciendo por el mercado. Dije, ya estoy harto, mínimo voy a comprar un edificio y si me voy a comprar ese edificio, me voy a quedar ahí, me voy a bañar y voy a hacer todo. Y de ahí obviamente me fui en un run, en un bull market gigantesco hasta acá. Pero he visto el deterioro de la economía de primera mano, de cuánta gente cuánta gente entraba a robar mis propiedades, cuántos se volvieron más agresivos, cómo la policía empezó a bajar las manos y todo esto. Entonces, estamos hablando de que tenemos el desempleo más bajo de la historia, pero al mismo tiempo estamos contando, porque esto es algo que me vuela la cabeza, en la tasa de empleo estamos contando cada empleo que una persona consiga.
Entonces, si una persona tiene 3 trabajos, ¿en verdad estamos en la tasa de desempleo más baja de la historia o estamos en un limbo donde no sabemos en verdad qué estamos viendo y estamos entrando a algo desconocido? Porque yo nunca en mi vida había visto esto, donde contáramos, toda esta gente está empleada, faltan empleados y la productividad es un asco en todos lados. ¿Qué? Sí, es muy interesante porque yo creo que hay como algo que es natural, es cuando tú te cuesta poco encontrar trabajo porque hay más offerings de las demandas, entonces la calidad del que va a demandar es peor porque no te lo tienes Claro, que trabajar, ¿no? Si tú dices, hay un puesto para un solo puesto y hay 10 candidatos, te preparas y te rompes el lomo con tal de ser el mejor empleado, el más productivo, que no te echen. Pero cuando es al revés, no hay 10 que te están buscando y tú eres el único que quiere trabajar, es como, no siento la presión, ¿no? Y de ahí a lo mejor que la calidad del trabajador que te llega es claramente peor de lo que era antes. Otro tema que es súper relevante para el tema del empleo en Estados Unidos es la jubilación de los baby boomers, ¿no? Cuando de alguna manera miras qué edad tienen ya y cómo se empiezan a jubilar y gente que dice, bueno, pues yo me prejubilo o me dedico a cuidar a uno que está enfermo. Es decir, la tasa de participación no ha dejado de bajar desde hace prácticamente 25 años, ¿no? Y nunca se ha recuperado después de una crisis, con lo cual está desapareciendo mano de obra del mercado. Aquí habría que enlazarlo, como hemos comentado así de repaso, con lo que va a suponer la IA, la inteligencia artificial, en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que va a ser un cambio radical lo que se nos viene encima. Pero aunque no estuviese la IA, simplemente mirando el comportamiento del el mercado de trabajo después de las crisis, yo tengo la sensación de que va a ser muy difícil que el desempleo rebote con tanta fuerza. Mucha gente está esperando eso como una señal. Digo, pues si el desempleo es lo más tardío de un ciclo económico, no último. esperes ahí la señal. Eso va a llegar después de la recesión. Con lo cual, estás cometiendo el error de buscar en un leading indicator un lagging indicator. No debes hacer eso nunca, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo lo ves? Digo, yo lo veo desde otro aspecto. Si de verdad hay casi 1,9 ofertas de trabajo por cada demanda de trabajo, la probabilidad de que la presión salarial se reduzca es muy baja. Y si no reduces la presión salarial, que es el componente más sticky de la inflación, va a ser muy difícil retornar al 2%. Y eso te lleva al punto anterior que hablábamos, de decir, si no vuelves al 2%, ¿cuál es el nivel terminal de tipos de interés a largo plazo? 3, para que los tipos reales sean positivos, 3, 3,5. Entonces, bueno, entonces dices, ¿y cómo funciona el mundo ultraendeudado? Porque tú hablabas de los años 70. Los años 70, la deuda pública de Estados Unidos era un 38% sobre el PIB, ahora es un 140%. Con lo cual, la sensibilidad que tiene la economía a las subidas de tasas de interés es radicalmente distinta. Ahora es mucho más sensible. Y cuando platicamos de la fuerza de la recesión que se podría venir, también quiero plantear esto, porque estamos viendo esto del lado de los trabajos, el empleo, y también tenemos que considerar que Estados Unidos activamente, mínimo nuestro presidente está diciendo en voz alta, vamos a traer el trabajo y la producción de vuelta a Estados Unidos. ¿Sabes lo que costaría y la inflación que generaría eso a corto, mediano plazo? Sería una locura tener puro empleado americano en todas tus... No te alcanza para hacer nada. Yo tengo una empresa que hace ropa en Estados Unidos y mi ropa tiene que ser mucho más cara que la que haría yo en México, por ejemplo, simplemente por eso. Totalmente. Entonces, estamos viendo que todavía tenemos inflación por venir a nuestro futuro mediano, un poco a largo plazo. También tenemos inteligencia artificial que va a venir, sacar muchísima de esa fuerza productiva del sector laboral y no sé dónde vayan a encontrar trabajo. Pero lo más difícil de todo esto es lo que hablas, el endeudamiento de Estados Unidos y cómo vive nuestra población. Porque la gente cree, cuando ve a la Fed subir los tipos 4 o 5%, dicen, eso no es nada. En Estados Unidos la gente no tiene dinero. En Estados Unidos la gente pide todo a crédito, todo. Si pudieran ir a comer en la mañana un café, se fueran a tomar un café y un pan, si pudieran pedirlo a crédito, lo sacarían a crédito. No compran, hay coches del año todo el tiempo porque todo el mundo compra crédito. Tienen todo lo que se compraron en Navidades porque todo el mundo está poniendo todo en la tarjeta de crédito. Aquí hay una cultura completamente diferente a la que vivimos en países latinos, por ejemplo, donde nos enseñan que la deuda es mala.
Cuando estás en una sociedad tan endeudada, con un futuro tan incierto y sobre todo viendo lo que está pasando alrededor del mundo, cómo nuestros negocios también llegaron a cierto tope, ¿no? Si lo quieres ver así, porque pues la globalización ya no está tan globalista, ya no estamos así como antes. Esta recesión que se viene, ¿tú dirías que el Fed la necesita? Yo creo que la necesitamos nosotros. Sé que es muy duro abrazar una crisis, pero la gente tiene que entender que las crisis son procesos que limpian los excesos. Excesos de endeudamiento, excesos, te cargas compañías que no son rentables, ¿no? El número de compañías que pierde dinero en el Russell 2500 creo que está cerca del 40%. Es un disparate. El número de compañías zombies que simplemente viven porque han podido financiarse casi al 0% durante mucho tiempo. Ahí ves el high yield, ¿no? La rentabilidad del high yield, dices, ha sido increíblemente baja. Dices, ¿cómo puede ser que una compañía con alto grado de default se haya podido estar financiando a esos precios? Y dices, bueno, pues porque la Fed dijo que compraría high yield si hacía falta. O sea, necesitamos resetear el sistema. Necesitamos... No puedes crecer... Esto es como podar un jardín. Y dices, me da lástima cortar. Y digo, sí, pero es que es la forma de que la primavera que viene crezca sano. No puedes estar siempre manteniendo la rama seca medio muerta y no querer cortarla, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Estamos financiando, abonamos, dice, pero nunca podas, abonas y abonas, ¿no? Y más agua y más abono. Digo, no, es que hay que cortar. Si es que tienes que quitar, y algunas plantas hay que quitarlas y que pongas otras más eficientes. Ese concepto de la crisis es un horror. Digo, no, la crisis es cíclica, siempre ha sido cíclica, cada 10 años aproximadamente de media hay una crisis. Y si la dejas que sea cíclica, no es severa. Pero cuando tú intentas estirar el ciclo más allá de lo razonable, cuando luego llega el ajuste es brutal, porque no has permitido ese proceso de limpia paulatina que tiene que pasar de forma natural. Y tú has mencionado la falta de globalización como un componente, o menor globalización como un componente inflacionista. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos hablado del endeudamiento que nos deja en una situación de vulnerabilidad brutal, ¿no? Sobre todo si la inflación se convierte en algo más persistente. Y hemos tocado el tema del desempleo, ¿no? Y probablemente de todo ello la incógnita mayor es qué papel puede jugar en el plano positivo y negativo el cambio de modelo con la IA, porque si la inteligencia artificial reduce el número de puestos de trabajo, por un lado es muy negativo, pero por otro lado hay que entender que muchas empresas que hagan la transformación correcta van a ganar en grados de productividad de forma increíble. O sea, va a haber ganadores extraordinariamente buenos y claros perdedores. De la misma manera que podrías decir que Blockbuster fue el gran perdedor de la llegada de Internet, mientras que Netflix fue el gran ganador, ¿no? Y dices, vale, es malo, digo, para Blockbuster sí, fue horroroso. Para Netflix fue un acierto tremendo. La revolución industrial para el trabajador que estaba en la cadena de montaje fue un horror. Pero para la empresa que monta los vehículos fue maravilloso. Yo creo ahí estamos viendo una aceleración, y esta es mi opinión no pedida por nadie. Yo creo que ahí con la inteligencia artificial estamos viendo una aceleración del pasado, pero a un nivel que nos puede espantar. ¿Por qué? Porque vamos de... ¿Nunca has visto la película de Sylvester Stallone del Demolition Man, el demoledor? Sí. ¿Te acuerdas que todos los restaurantes son Taco Bell? Ajá. Que llega y que no importa dónde vayan, el restaurante bonito y el más feo es un Taco Bell, que todos es lo mismo. Acuérdate que hace años, cuando yo estaba chico, hace 35 años, había muchísimas tiendas de abarrotes, tiendas en la esquina y esto. Luego vino Costco, luego vino Walmart y se las llevó todas. Desaparecieron 1000 tiendas para volverse una de ciertas personas. Podemos llegar a la conclusión también ahorita de que Microsoft, Google, todos ellos, Meta, todas las empresas tecnológicas grandes van a ser las únicas que tengan acceso a inteligencia artificial por su poder adquisitivo ahorita. Por lo que de cierta forma vamos a tener un Google con 1000 empleados humanos, con 99,000 empleados de inteligencia artificial, beneficios solamente a 1000 personas, y vamos a entrar en una época deflacionaria absolutamente brutal hacia el futuro. Y esto lo estoy viendo como a 10, 15 años para adelante. Entonces vamos a ver la balanza cambiar muchísimo por esto, inteligencia artificial. ¿No te asustaría ese nivel de productividad tan grande y en tan pocas manos? Sí, me asusta un montón. Ya hemos visto cómo se ha concentrado, ¿no? Por ejemplo, en el comportamiento bursátil,
que un índice de 500 compañías haya 7 que su suma sea el 25% del índice, ya te dice mucho, ¿no? O que esas 7 compañías sean el 50% de todo el Nasdaq 100. Tienen un poder brutal, ¿no? Y dices, bueno, eso puede ir a más. Digo, sí, evidentemente, puede pasar que de repente haya algunas multinacionales que por el músculo financiero que tienen tengan los caballos ganadores de la próxima revolución industrial. Pero ya lo hemos tenido, 5 o 6 compañías que han prosperado como ningunas otras durante una década y han concentrado un poder extraordinario. Y ni siquiera cuando ha habido estos intentos de reducir el monopolio que puedan tener, ni a nivel gobierno se ha conseguido, ¿no? Hemos visto varios ataques contra algunas de ellas en Europa y en Estados Unidos y básicamente han salido indemnes. Con lo cual, sí, creo que eso va a pasar. Creo que va a haber una concentración de poder cada vez mayor y eso también genera un tema que tú has comentado antes, que es una polarización cada vez mayor en la sociedad. El rico cada vez es más rico, el pobre cada vez es más pobre y te estás cargando la clase media. Y eso normalmente siembra unos campos de cultivo muy peligrosos, ¿no? Porque casi todas las grandes revoluciones que hemos vivido como civilización durante nuestra historia, pues han venido de ese malestar, ¿no? En su base, hasta que quieres derrocar el sistema. Entonces, es peligroso. A mí me parece apasionante porque yo no sé qué va a poder más. Estoy de acuerdo contigo que sería tremendamente deflacionista cuando se instaure de forma generalizada esta tecnología y por el camino va a haber ganadores y perdedores y va a cambiar completamente la forma en la que hacemos las cosas. Por eso estudio, por eso... ¡Claro! Por eso estoy todo el día leyendo cosas y probando programas e intentando calibrar, ¿no? ¿A dónde nos va a llegar esto? ¿Cómo de rápido va a ser? Me asusta porque creo que va a ser mucho más rápido de lo que somos capaces de intuir, ¿no? En una conversación de aquí en 2 años probablemente diríamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esto? Y pues ha pasado con los móviles, ¿no? Fíjate cómo son los móviles ahora. Y yo que vengo del mundo pre-internet, si alguien me hubiese dicho en 20 años lo que podrás hacer con un móvil es lo que haces hoy, no le habría creído. Habría dicho, es imposible, es materialmente imposible. Sí, mucha gente confunde esto con la moda del Internet. Creen que inteligencia artificial es la nueva moda o tal vez lo están comparando con cripto de cierta manera. Y ahorita quiero tocar cripto contigo rápido, pero no es una moda, es un nuevo sistema, un nuevo método de producción y la productividad va a ser acelerada porque puedes correr turnos donde normalmente una persona solamente tiene 8 horas para trabajar. Eso, olvídate de las uniones, olvídate de Jeff Bezos diciendo, nadie se mete a esta unión. No, no la necesita, porque ahora las máquinas y los programas de inteligencia artificial van a trabajar todo el día. Y ahí, bueno, nos vamos a meter en la nueva revolución, porque olvidémonos de la del trabajo, vámonos a cripto. ¿Eres fan de cripto? Sí, me gusta. Creo que, vamos a dejarlo claro, soy muy fan de blockchain, creo que es un cambio en la intermediación de las cosas. Vamos a dejar de tener que acudir a determinadas personas, entidades para validar nuestras transacciones, ¿no? Como concepto, y vamos a empezar a hacerlo de una forma muy distinta, ¿no? Que es blockchain en sí mismo. Y luego a partir de ahí dices, bueno, de las 10.000 y pico criptomonedas que existen, digo, bueno, yo siempre digo que el 80-85 probablemente desaparezcan de las actuales. Pero habrá un 15% que tendrán un grandísimo éxito y luego vendrán otras que probablemente sean las mejores. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estaba en los 90 viendo la llegada de Internet y el Nasdaq subía como la espuma y 3 años más tarde, en 2002, el 80% del Nasdaq había desaparecido y había bajado un 83%. Y dices, vale, entonces murió Internet. Digo, no, que va. Internet, que era blockchain, siguió para adelante. Lo que murieron fueron las ideas, las empresas que no eran eficientes, que no tenían un modelo realmente bueno. Pero luego fueron surgiendo otras mucho más acertadas, porque cuando tú miras la historia de Facebook o de Twitter o de Netflix, no son del 2000. Son historias 10 años más tarde. Es decir, llegaron ideas después de que Internet estuviese totalmente desarrollada. Hizo falta dar el salto a Web 2.0 para encontrar esos modelos de negocio y esos fueron un auténtico éxito. Pues yo creo que va a pasar algo similar con las criptos. Va a haber una evolución continua año tras año y habrá un momento en que de repente habrá proyectos cripto
que tendrán todo el sentido del mundo y esas criptomonedas tendrán un éxito terrorífico, porque de lo que sí estoy convencido es que es imparable la depreciación del valor de la moneda fiat. Y para cualquier inversor que quiera mantener su capacidad adquisitiva, o bien lo va a buscar en activo real, como hiciste tú con los edificios, o bien lo va a buscar en activo tipo el oro, o lo va a hacer a través de algo que no tenga que ver con el dinero fiat, como pueda ser con cripto, vas a tener que buscar alternativas. Y esa yo creo que es una muy interesante, siempre y cuando tengas cuidado, porque la volatilidad es enorme y puede haber correcciones severas y muy grandes en términos de cualquier persona que se cree que solamente puede subir, ¿no? Pero sí, me gusta mucho, la verdad. Y con la regulación que estamos viendo entrar ahorita, Estados Unidos se está yendo detrás de los stablecoins, las monedas estables, y con toda el razón del mundo. ¿Por qué cualquier banco central va a irse a emitir su moneda, ya sea el euro digital, la libra digital, el dólar digital, y dejar que haya alternativas de valor estables de otros, de terceros, ¿no? Porque es como literalmente tener dólares en otro tipo de billete, que te digan, no, no, eso también vale $1. Estoy seguro que no le gustaría nada al gobierno de Estados Unidos. ¿Tú crees que lo que vamos a ver ahorita, sobre todo viendo cómo los mercados, tú has estado dentro de esto, tú sabes cómo funcionan los dark pools, cómo gestionan dentro de lugares donde nadie ve precios, donde compraste hace años y estás agarrando esas acciones, sacándolas y vendiéndolas a tal momento, etcétera? ¿Tú crees que le conviene al sistema tradicional financiero tener un sistema abierto como lo es cripto, tradicionalmente hablando? No, Que yo todo el creo que mundo pueda ver lo que están haciendo. a ver, yo creo que los bancos centrales odian el concepto de criptomonedas porque es su competencia. A día de hoy representa una porción de la tarta tan pequeña que no es una amenaza. Pero la idea en sí es una amenaza. El que haya un sistema financiero en paralelo al que controlan bancos centrales. Porque no nos engañemos, los bancos centrales se han convertido en herramientas de los gobiernos. En Japón se ve muy Por bien porque el completo. Banco Central de Japón no tiene ninguna independencia. O sea, básicamente hace lo que le dice el gobierno japonés. Pero ya estamos viendo. Cuando Janet Yellen se fue como secretaria del Tesoro de Estados Unidos, habiendo sido previamente la presidenta de la Reserva Federal, la relación que mantienen Powell y Yellen, al final dices, está muy coordinado todo, ¿no? Cuando necesitas hacer ampliación del programa fiscal y mandar dinero a los ciudadanos, ¿quién te presta el dinero? Te compra los bonos la Reserva Federal, te está financiando la Reserva Federal. Y en Europa pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, los bancos centrales ya no son organismos independientes, son cada vez organismos más políticos y en manos de los políticos. Dices, vale, ¿quieres permitir que la ciudadanía encuentre una manera alternativa de pagar, de consumir, de transferir? Dices, no. No, porque de hecho la CBDC o la moneda digital por parte de los bancos centrales es el paso último a un control exhaustivo de todo lo que haces, lo que tienes y cómo lo gastas. Hasta ahora tú, si te vas a un cajero y en un ATM te sacas $10.000 y luego los consumes gastando en lo que te apetece, nadie te pide un DNI cuando pagas, no hay un recibo si no quieres. Puedes ocultar cómo usas ese dinero, pero cuando tú lo digitalizas todo, queda una huella de todo lo que haces, de dónde viene, cómo lo gastas, cuándo lo gastas, dónde lo gastas. Tienen un control brutal sobre tu vida. Por lo tanto, yo creo que los bancos centrales terminarán sacando sus propias monedas digitales y su gran riesgo es que exista en paralelo otro sistema no controlado, ¿no? Con lo cual, cuanto mayor éxito tengan las criptomonedas, más énfasis en la lucha van a poner los bancos centrales para que no triunfen. Y eso es otra de las grandes incertidumbres de lo que va a pasar en los próximos años. Aquí, porque lo que acabas de decir es muy interesante. Tenemos un activo como lo es Bitcoin, ¿no? Que básicamente, si lo quieren ver de cierta forma, es el oro digital, pero limitado. No puedes hacer más de 21 millones de monedas, etcétera. Ujú. Eso, por lo descentralizado que está, que tiene más de 200,000 validadores alrededor del mundo y toda la cadena está junta, etcétera. Para mí, Bitcoin es un riesgo más grande para los gobiernos que lo que es cripto en sí. Porque como dices, la criptotecnología, todo lo que es el blockchain, si lo puedes usar para bien, puedes hacer todo lo que es, en Estados Unidos sobre todo es muy fácil, todo lo que sea título de propiedad. Y cualquier cambio al título de propiedad lo puedes hacer con un smart contract, ¿no? Como lo es Ethereum, como lo es Solana, cualquiera Ajá. de estos otros smart chains. Pero
En cuanto se refiere a cuidar valor, proteger valor, Bitcoin es la mejor manera de tener tu dinero fuera del sistema. En mi opinión, yo creo que las criptomonedas que son utilitarias, que van a permitirte, en vez de tener un notario, que puedas hacer esto en línea, que en vez de ir a comprar un coche y que leas todo eso, puede que esas cadenas vayan a ser aún más exitosas que Bitcoin, porque la soberanía del dinero de los ciudadanos es algo que no nos conviene. ¿Cómo ves eso tú? Sí, hay mucha gente que mantiene la teoría de que la única moneda como tal es Bitcoin. Sí. Porque lo otro son proyectos. Yo, por ejemplo, a mis hijos cuando les explicaba las criptos les decía, tú cuando entras en Apple Store o entras en Google Store a descargarte una app, tú te bajas un programita y ¿cuántos hay de esos programitas? Me dice, pues como este que yo me he descargado hay miles. Digo, vale. ¿Cuántos WhatsApps triunfan? Me dicen, pues WhatsApps y Telegram y me nombran 3. Digo, vale, pero hay 10.000. Sí, digo, pues igual pasa con las criptos. Cada cripto representa un proyecto que hay detrás. Y no todos los proyectos van a llegar a éxito, no todos los proyectos son eficientes. Pero la idea de los proyectos es lo que importa. Se está desarrollando algo detrás y habrá ganadores. Yo, por ejemplo, yo soy fan de Ethereum, ¿no? Que lo has mencionado. Entonces, vale. ¿Cómo no? Entonces dices, ¿crees que Ethereum tiene futuro? Yo creo que sí. Y algunas otras incluso tal vez mejoren lo que hace Ethereum. Pero Ethereum es un proyecto, es una empresa, te permite hacer algo de una manera distinta y tienes una recompensa que luego cotiza en el mercado y que tiene un valor X. Y dices, en el caso de Bitcoin probablemente sea el ejemplo, tal vez el más antiguo y por eso tiene el encanto de que ya tiene más de 10 años de historia. Y dices, ¿podría llegar a ser moneda de pago? Y dices, yo creo que con la volatilidad que hay, no. Pero el oro lleva con nosotros desde hace miles de años y Bitcoin lleva 10. Dale tiempo. Entonces, Correcto. Es tan joven que juzgar lo que va a pasar con el mundo cripto. Y cuando hablamos de Bitcoin es la más antigua y aún así es súper joven, ¿no? Las A mí me demás preocupa la regulación. Ahí es donde me tienes espantado, porque si quieres matar a Bitcoin, yo creo que la mayor parte de la gente pierde esto. En Estados Unidos, a cierto punto, en el 2013 más o menos, creo que fue Obama, que nos dijo a todos los que que teníamos negocios en el extranjero, nos dijo, está muy padre que tengas tu negocio en el extranjero, pero tengo que saber todo lo que tienes y quiero que me lo reportes. Y si no me lo reportas, lo quiero. Y ahora con los criptoactivos estamos viendo algo muy interesante. El problema de cómo cuentas que alguien tiene un depósito, porque puede que yo vaya a Binance y me compre un Bitcoin, pero instantáneamente lo puedo sacar y lo puedo tener en mi tarjetita, Ledger. ¿no? Entonces lo tengo. Eso cuenta como un depósito tuyo. Y si eres un banco y digamos, eres el banco, eres JP Morgan o eres HSBC y tienes este dinero digital también, olvida, el dólar digital, ¿me lo voy a poder llevar a casa o vas a pedirme que todos estos criptoactivos estén en tu banco, en tu posesión todo el tiempo para que puedas hacer lo que haces con el dinero? Yo siempre digo que no podemos minusvalorar la capacidad de intervención que tienen los gobiernos. Si repasas la historia, hubo una época, hace menos de 100 años, en el que confiscaron el oro a la gente, ¿no? Le dijeron, Sí. tenéis que traer vuestro oro y tenéis que depositarlo en el banco, o si no, os vamos a sancionar y os podemos meter en la cárcel. Cuando piensas en esos conceptos, dices, un momento, ¿cómo? ¿Y tú quién eres para decirme a mí que yo tengo que darte mi oro? Lo hicieron luego con la plata también más adelante. Al final dices, decidieron abandonar el patrón oro de un día para otro. Es decir, para la gente joven te dicen, no pueden hacer, digo, no, es decir, no deben hacer, por supuesto. Pueden hacer muchas más cosas de las que te crees, ¿no? Es decir, el poder en su esencia, cuando tienen que defender, que la gente tiene que entender la cantidad de lobby que hay en torno al modelo que tenemos hoy, ¿no? El poder que tienen las grandes fortunas que se benefician de cómo funciona el mundo a día de hoy y preguntarse, ¿tú crees que de verdad esta gente estaría dispuesta a que les quites el control? ¿Qué pueden hacer para mantenerlo, ¿no? Y yo estoy contigo. Yo siempre respeto mucho, me parece completamente injusto, pero respeto mucho la capacidad de intervención que puedan llegar a tener y cómo de dura pueda ser, ¿no? Y es el gran riesgo. Cuanto mejor funcionen las criptos, más tentación va a haber para regularlas. Ya veremos cómo funciona y cómo lo hace cada país,
pero, pero no van a dejar que les quites el modelo sin lucharlo, eso lo tengo clarísimo. Completamente. Y ahora para cerrar, aunque no quiera y que te me vayas porque te me tienes que ir rapidísimo, Pablo, ¿qué palabras tienes para aquellos que son jóvenes, que tal vez tienen 30 años, 40 años, 50 años, que están por primera vez pensando en tomar control sobre sus finanzas? ¿Qué les dirías a todos ellos que están empezando? Bueno, yo creo que lo primero que les diría es que ha sido una decisión acertadísima que quieran formarse, porque no hace falta ser trader para que te tenga que interesar la economía y los mercados. Tienes que simplemente saber, o sea, con que alguien te explique bien cómo estás perdiendo capacidad adquisitiva. O sea, a un 2% de inflación, que según dice la Fed es estabilidad de precios, tú estás perdiendo un 22% de tu dinero cada 10 años. Imagínate a los niveles de inflación actuales. Eso quiere decir que todo el trabajo que haces para meter el dinero en la cuenta no vale de nada si lo dejas ahí sin remunerar. Entonces, una vez entiendes eso, la gran pregunta es ¿cómo maximizo el retorno del dinero que he ganado o el que estoy por ganar? Para que cuando llegue el momento en que no quiera trabajar más porque estoy agotado, porque me quiero jubilar, poder vivir de mi trabajo previo, ¿no? Y vas a descubrir que es incluso entretenido, que es realmente divertido. El saber cómo montar una cartera, cómo diversificar entre distintos activos, cómo distinguir entre hacer una operación de puro trading a hacer una operación con una visión de largo plazo. Cómo gestionas los stops en cada caso, si unas tienen u otras no. Cómo mezclas productos para minimizar el riesgo sin sacrificar demasiado la rentabilidad. Creo que son cosas que habría que explicar casi desde el colegio, porque nos va la vida en ello. Y marca una gran diferencia entre el que lo hace bien y el que lo hace mal, no a lo mejor a 2 años, 3 años vista, pero cuando te vas a 20 años vista, detectas muy rápido quién sabe cómo manejar la economía y cómo manejar su dinero y quién no. Entonces, cuanto más joven seas, más vas a poder capitalizar estos conocimientos porque tienes más tiempo para desarrollar esas inversiones que van a marcar una diferencia abismal. Yo siempre digo, mis padres compraron una vivienda y se gastaron al cambio 18.000 euros, un chalet, aquí cerca de donde yo vivo. Y mi hermana, al cabo de unos 50 años, para cuidarles, se mudó a la casa al lado, un mismo chalet, exactamente el mismo. Pagó 500.000 euros. Y dices, claro, vale, en 50 años 18.000 a 500.000 euros. Digo, vale, estaría genial el entender qué ha pasado por el camino. Y lo que ha pasado por el camino es la inflación. A 50 años vista te juegas una cantidad de dinero en cómo dejas aparcado tu ahorro, que solamente por eso ya merece la pena que aprendas lo mínimo y que alguien te abra los ojos, ¿no?, a lo importante que es esto. Efectivamente, y por eso es que todos, mientras antes puedan empezar con esto, mejor dense una vuelta. Les voy a dejar aquí el enlace una vez más para que aprendan del mismísimo Pablo Gil. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Acabas de hacer un sueño una realidad, se aprecia muchísimo. ¿Algo más que quieras agregar? No, Alejandro, ha sido un placer estar aquí compartiendo este rato contigo. Te sigo mucho, me lo paso muy bien con tus vídeos. Aquellos que les gusten los coches, evidentemente, le tienen que conocer ya y, por supuesto, su canal de finanzas y de emprendimiento también son totalmente recomendables. Muchísimas gracias, mi Pablo. Te mando un abrazo, gracias a todos y para que vean, para que vayan a aprender de una vez aquí abajo, les mando un abrazo, pórtense bien y nos vemos en la próxima.